Durante más de 100 años la Modelo fue la cárcel más conocida de Cataluña. Hoy el antiguo penal está vacío y su recinto está abierto a las visitas guiadas. Esta es su historia. Tras el derribo de las murallas, la aprobación del Pla Cerdà configuró el futuro de l'Eixample, donde se planteó la instalación de un gran hospital, el Clínico. Un matadero, un parque de bomberos y una cárcel nueva. Hasta la construcción del nuevo penal, los condenados iban a la Ciutadella o al castillo de Montjuïc. Pero desde 1868, la Gloriosa, se empleó como prisión el antiguo convento de la Reina Amàlia, hoy Plaza Folch i Torres, que será cárcel de mujeres hasta 1936. Las obras de la nueva cárcel empezaron en 1888, en 3 hectáreas a las afueras de la ciudad, en 2 manzanas de l'Eixample, entre la calle Rosellón, Provenza, Nicaragua y Entença, aunque pronto quedó rodeada por bloques de viviendas. Su primera piedra se colocó coincidiendo con la Exposición Universal de 1888. La compra de las tierras y la construcción del complejo costaron 3 millones de pesetas a la Diputación y al Ayuntamiento. La prisión celular, como se la conoció en sus primeros años, pretendía ser más que un simple centro de internamiento, un centro de reinserción. Su lema era In Severitate Humanitas, basado en el aislamiento, la educación y la práctica religiosa. El ideólogo fue el magistrado de la Audiencia de Barcelona, Pere Armengol i Cornet, que luchaba por erradicar las pésimas condiciones de los conventos convertidos en prisiones. Abogaba por construir cárceles más humanizadas, con unos servicios básicos como comedores, enfermerías, espacios de trabajo, celdas individuales con ventana, cama, lavabo y luz eléctrica. Del proyecto se encargaron Salvador Vinyals y Sabater y Josep Domènech i Estapà, que viajaron por Europa para inspirarse, tomando nota de los nuevos modelos penitenciarios, sobre todo de Bruselas y la Lorena. Construyeron un edificio racionalista radial con un cuerpo central coronado con una cúpula en el que convergían 6 naves, es decir, tenía la forma de una estrella de mar. En el centro se situaba la vigilancia, de modo que desde ese punto se controlaba todo, o casi todo. La cuestión es que el preso se sintiese siempre vigilado. Tenía edificios anexos donde se situaron las cocinas, comedores, almacenes, talleres, el economato, la enfermería, un geriátrico, la capilla, el gimnasio, el teatro y la zona destinada a la administración de la prisión. También disponía de 2 patios y un jardín. En broma se le llamaba el Hotel Entença. Se abrió a la población reclusa en 1904, cuando el centro aún no estaba acabado del todo. Tenía capacidad para unos 800 internos, pero enseguida superó esa cifra y empezaron los conflictos. El Garrote Vil se estrenó aquí por primera vez en 1908, cuando el verdugo Nicomedes Méndez ajustició a Joan Rull, un confidente de la policía que, para ganarse la confianza de la bofia, se dedicaba a poner bombas por Barcelona. Si la policía le pagaba, la bomba no explotaba.
Durante las revueltas de la Semana Trágica, fue encarcelado uno de los líderes, pedagogo y fundador de la escuela moderna, Francesc Ferrer i Guàrdia, que fue condenado y finalmente fusilado en el castillo de Montjuïc. Entre 1917 y 1922, los años del plomo, se enfrentaron los sectores más violentos del anarcosindicalismo y los escuadrones de pistoleros pagados por los empresarios. Muchos manifestantes de la canadiense fueron apresados. Tras el nombramiento como gobernador civil de Barcelona del general Martínez Anido, se desató una fuerte resistencia que acabó con cientos de encarcelados sin haber sido juzgados. Entre ellos se internó al dirigente de la CNT, Salvador Seguí, más conocido como el Noi del Sucre. También durante la Segunda República estuvo preso Lluís Companys y su gobierno por proclamar l'estat català dentro de la República Federal Española. La victoria ajustada del partido de Alcalá Zamora indultó a 30.000 presos políticos, entre ellos a Companys y los miembros de su gobierno. Un caso paradigmático fue el dirigente anarquista Joan García Oliver, que aprendió a leer en la Modelo, llegando a ser ministro de Justicia durante la Segunda República. El 18 de julio de 1936, la prisión contaba con 851 internos, la mayoría presos detenidos por delitos comunes. Aquella tarde, las milicias anarquistas liberaron a todos. 3 semanas después, la Generalitat se hacía cargo de la competencia de las prisiones. Durante la guerra, personas de derechas, militares y sacerdotes pasaron a ser huéspedes del penal. Algunos se sentían más seguros dentro que fuera. Tras la guerra civil, se internaron también a delincuentes comunes y presos políticos, cuadriplicando la población reclusa. Eran ya 13.000 los nuevos inquilinos de la cárcel. En los 50 también llegó un grupo de reclusas tras el cierre de la antigua prisión de mujeres de les Corts. El perfil de los presos abarcaba desde los disidentes políticos a los homosexuales, y con los años llegaron los presos por fraudes financieros y mafiosos. En 1950, Helios Gómez, un flamenco anarquista que había fundado el grupo Liberación Nacional Republicana, pintó para el penal la Capilla Gitana, donde representó a Santa Eulàlia con niño acompañada de un coro de ángeles gitanos con unos presos pidiendo perdón. También estuvo preso 11 meses uno de los mejores cronistas de la ciudad, Josep María Huertas Clavería, que el 6 de junio de 1975 publicó en Telexpress el reportaje Vida erótica subterránea, donde comentaba que un buen número de muebles estaban regentados por viudas de militares. La muerte en atentado del presidente del gobierno Luis Carrero Blanco desencadenó una frenética purga política. El estudiante del Instituto Maragall de Barcelona, Salvador Puig Antich, militante de Comisiones Obreras, en parte impactado por el Mayo francés, radicalizó su postura anarquista implicándose en la lucha antifranquista. Era miembro del Movimiento Ibérico de Liberación. Fue detenido en el portal de la calle Girona 70 por formar parte de un tiroteo en el que él mismo fue herido y muerto el subdirector de la policía, Francisco Anguas Barragán.
Augentick fue encarcelado y juzgado por un consejo de guerra como autor del disparo. Varias instituciones nacionales e internacionales pidieron el indulto, pero finalmente el 2 de marzo de 1974 fue el último ajusticiado a garrote vil. En los 80 la cárcel era ya un penal sin futuro, se palpaba en el aire. Las instalaciones estaban obsoletas y la masificación era ya del todo insoportable. Dieguito el Malo, el hermanastro del Vaquilla y un grupo de internos, como si se tratase de una película, excavaron un túnel y escaparon por las alcantarillas. El propio Juan José Moreno Cuenca, el Vaquilla, estrella del cine kinky, organizó un motín. Durante 7 horas los presos mantuvieron retenidos a varios funcionarios, lo que les permitió negociar con las autoridades una serie de reivindicaciones, entre ellas la exigencia de que les fuera suministrada heroína. La droga y la llegada del SIDA hicieron que en 1986, de 800 presos a los que les hicieron las pruebas del VIH, solo 3 dieron negativo. La Generalitat de Catalunya obtuvo la competencia en prisiones y anunció el cierre de la prisión. El 8 de junio de 2017 salieron de la Modelo los últimos presos hacia los centros de Cambrians y La Roca y se empezaron a derribar simbólicamente algunos departamentos. Se prevé que empiecen las obras para que el antiguo penal se convierta en un espacio de equipamientos para el barrio.